La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. ¿Sientes que la crianza es compleja? ¿Que nunca podrás cubrir todo lo que debe hacer un buen papá o una buena mamá? En el capítulo 8 del libro Crianza Bíblica, que hemos estado leyendo juntos aquí y conversando con su autor, el pastor Chacho, él nos anima con el hecho de que realmente se puede abreviar la compleja labor de la crianza en 2 palabras. Yo quiero saber más. Estamos una vez más aquí con el pastor Héctor Salcedo para terminar esta serie sobre su libro. Hermano, gracias por habernos regalado de su tiempo para estos 8 episodios. Muy agradecido a ti, Susi, de la devoción y empeño que le has puesto a esta serie y agradecido de que puedas hacer uso de tu plataforma para conocer estos principios. Sí, gracias a ti por la labor de escribir un libro así, un libro que evidentemente hiciste mucho trabajo para que se pueda resumir en 8 capítulos sencillos que son fáciles de entender y yo sé que no es un trabajo fácil y lo aprecio mucho. Sí. Aquí en el capítulo 8, para terminar el libro, cerca del principio, tú dices que en Efesios 6:4, Pablo está como tipo resumiendo en 2 palabras la compleja labor de la crianza. Y esas 2 palabras son, bueno, dependiendo de la traducción de la Biblia, ¿verdad? Que usas, pero es disciplina e instrucción o amonestación. Y ahí dices que la labor no consiste en ofuscarnos en pequeños detalles, sino con ser fieles a ciertos principios fundamentales de la palabra. Y yo creo que es difícil para los padres identificar si se están perdiendo en cuestiones menores. Entonces, ¿cómo se pudiera dar esto en la vida diaria? Eso de cómo perderse, ofuscarse en pequeños detalles y no estar fundamentados en la palabra. Sí, yo creo que lo que vemos en las redes, lo que vemos en la literatura moderna de crianza, sobre todo la que viene del ámbito secular, o sea, no cristiano, yo creo que hay un sobreénfasis en cosas que no son fundamentales y se ignoran cosas que sí son importantes y vitales. Es como que yo le ponga más interés al decorado de la casa que a las columnas que sostienen esa casa o esa edificación. En el caso de la crianza bíblica, increíblemente, Pablo, cuando va a hablar de crianza, aunque sí podemos decir que hay otros aspectos de la crianza que tienen que estar incluidos cuando hablemos de crianza bíblica, pero cuando Pablo habla de crianza, usa un solo versículo. Le dice a los padres que no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en la disciplina, la instrucción del Señor, que son las 2 palabras que resumen la cosmovisión, por así decirlo, de la crianza de los hijos desde el punto de vista bíblico. Esas son las 2 columnas en las que se sostiene la crianza bíblica, disciplina e instrucción. ¿Y a qué me refiero yo? Que hay muchos padres que se ofuscan con detalles irrelevantes que no aportan a la labor de la crianza. Bueno, hay muchísimas cosas que la gente escucha, que la gente lee y piensa que son aspectos fundamentales de la crianza. Por ejemplo, un niño está cometiendo un error o está cometiendo algo que es reprensible y se le dice al papá, bueno, lo vas a corregir, debes corregirlo, pero para hacerlo tienes que ponerte en su mismo campo visual. Entonces agáchate y ponte en su mismo campo visual. Yo diría que eso es bueno, es una buena sensibilidad, es algo a tener en cuenta, pero el que tú no te agaches y no estés en su mismo campo visual no va a ser determinante en el resultado de esa corrección, a menos que tú no sigas un proceso bíblico donde tú primero controles tus emociones, donde tú enfrentes el pecado de tu hijo y donde tú entonces sanciones con consecuencias adecuadas el pecado que él acaba de cometer. Sí fue un pecado, porque puede ser que él haya cometido un error producto de su ignorancia, de su inmadurez, sí, que no es una reprensión entonces de pecado que vamos a hacer, sino darle información e instruir en sabiduría a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, ese es un detalle que quizás la gente le da muchísima importancia.
O por ejemplo, tienes que comerte toda la comida, no puedes dejar ni un poco de comida, pero mamá, no tengo hambre. Tienes que acostumbrarte a comerte toda la comida. O sea, un énfasis como que eso va a hacer del niño una mejor persona. Bueno, le podemos decir a nuestros hijos que se sirvan lo que se van a comer como un principio de no desperdiciar comida, pero eso no va a determinar el carácter de nuestros hijos en sentido general. O padres que ponen muchísima importancia, le dan muchísima importancia a las fiestas infantiles, los cumpleaños, las celebraciones, para que el hijo se sienta agasajado, que el hijo se sienta bien y cómodo, y piensan que si no le hacen lo mismo que le hicieron al amiguito, pues el niño se va a sentir que lo han despreciado y que eso va a crear una especie de trauma en su corazón. No creo que eso sea así. La verdad que más que no creo, no es así, porque hay otros aspectos de la formación en el hogar que son más fundamentales, como la valía personal que derivo del amor del padre, del amor de la madre, de la cercanía y de la conexión. Entonces, muchos detalles en los que la gente se enfoca no son al final importantes en la formación. Y estas palabras que Pablo dice, disciplina e instrucción, que son dos palabras muy cuidadosamente seleccionadas, desde mi punto de vista, son las columnas de la crianza cristiana en los que debemos poner atención. Muy bien. Sobre estas dos palabras, desarrollas en el capítulo 8 como propones como 4 componentes de un plan, ¿verdad? Para poder tener un plan sabio para la crianza. Y el primer componente de este plan se trata de establecer prácticas y normas en el hogar que se basen en principios bíblicos. Y yo he hablado con muchos padres, muchas madres, he recibido muchos mensajes y yo creo que una de las cosas más difíciles es conectar principios bíblicos con cosas de la vida diaria, normas y principios de la vida diaria. Entonces, ¿cómo hacemos esa conexión? Establecer normas y prácticas en el hogar de cosas que parecen muy ordinarias, pero que se fundamenten en principios bíblicos. Sí, lo primero, para edificación de los que nos escuchan, ¿de dónde sacamos que un hogar cristiano que críe bíblicamente debe tener estas normas y hábitos fundamentados en la Escritura, en la palabra? Bueno, la palabra que usa Pablo de disciplina, que es el griego paideia, significa eso, formación. Significa entrenamiento, incluso hay algunas traducciones que así lo traducen como entrenamiento, o sea, una serie de hábitos en los que yo voy a entrenar a mi hijo para que tenga un determinado comportamiento y abrace una serie de valores y principios que yo le quiero enseñar y le quiero sembrar en su corazón. Entonces, algunos ejemplos de cómo podemos sembrar estas cosas, conectar la vida práctica con estos principios bíblicos que nos parecen muy elevados a veces o muy abstractos. Por ejemplo, si hay un conflicto en el hogar, una discusión entre 2 hermanitos o una discusión entre papá y mamá, tiene que haber una instrucción en el hogar, un acuerdo en el hogar de que cuando hay discusión tiene que haber una reconciliación. Tiene que haber uno que pida perdón y otro que perdone. Y tiene que volverse a reconciliar y a restaurar la relación que fue afectada por ese conflicto. Yo lo estoy poniendo muy bonito, pero sencillamente es pedirse perdón cuando ocurre algo que nos irrita o nos molesta. Sea entre quien sea entre papá y mamá, sea entre hermano y hermana, sea entre papá e hijo, sea entre hijo y papá. O sea, el papá si se equivoca con sus hijos, si produce en su hijo una molestia que no tiene justificación, el papá o la mamá debe ir a pedirle perdón a sus hijos, decirle, hijo, perdóname porque te hablé de una manera que no fue correcta ayer. O le hablé a tu madre de una manera que no fue correcta ayer. Les pido perdón a su madre delante de ustedes, mis hijos. Entonces, el perdón tiene que gobernar, por así decirlo, todo lo que es la resolución de conflictos del hogar cristiano. Número 2. En el hogar cristiano tenemos el servicio mutuo como un valor. Nos servimos mutuamente. Yo como hombre
yo sirvo a mi esposa y debo servir a mi esposa en todo lo que yo pueda, en las labores del hogar, en las labores con los hijos, en las tareas con los muchachos, y ella me sirve a mí en todo lo que pueda. Y los hijos deben servir a papá y a mamá, y papá y mamá deben servir a los hijos en otras ocasiones, y eso debe apreciarse y valorarse. Y cuando alguien haga un servicio, otro principio del hogar cristiano es que hay gratitud. Hay un ambiente de gratitud. Gracias. Gracias, mamá, por la comida que preparaste. Gracias, papá, por el trabajo que tú haces por nosotros. Gracias, mis hijos, porque ayudaron a su mamá esta mañana en hacer tal cosa. Hay un servicio mutuo y una gratitud mutua. Ese es otro principio y valor que podemos incorporar en el hogar y que es muy práctico. Otro principio, por ejemplo, la hospitalidad. Cuando llega alguien a la casa, queremos hacerlo sentir bien a esa persona. Mis hijos tienen que saber eso. Yo les tengo que decir, miren, mis hijos, cuando viene una visita al hogar, queremos hacerlo sentir bien. Porque déjenme decirles, Dios, si son pequeños, lo explicamos de esta manera, ¿verdad? Dios ha sido con nosotros hospitalario en un sentido porque nos ha acogido en su familia y nos ama y nos trata y nos cuida y nos provee. Así mismo tenemos nosotros que ser hospitalarios con los que vienen. Entonces, cuando alguien visita, toda la familia se involucra en servir a esa familia o a esa persona que nos está visitando para que se sienta bien, para que se sienta como en su casa. Además, esa es una aplicación de la regla de oro, de que hagamos con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Si yo voy de visita a un hogar, a un lugar, ¿cómo quiero yo que me traten? Bien, pues vamos a tratar a esos visitantes bien. Y así entonces podemos sacar el principio de la puntualidad en nuestros compromisos, el principio de la excelencia en todo lo que hacemos. Es un principio bíblico que debe estar incorporado en el hogar. Todo lo que se hace debemos hacerlo para la gloria de Dios, debe ser excelente, etcétera, etcétera. Y termino con este. El pecado en la casa del cristiano se confronta, se enfrenta, se disciplina, se corrige. No pasamos por alto el pecado, no queda impune, porque Dios no lo deja impune. Entonces el pecado, el de papá, el de mamá o el de los hijos, es confrontado, es confesado y es perdonado también. Entonces, todas estas son cosas muy prácticas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y nuestros hijos, cuando se levantan, cuando le pedimos que hagan las tareas, le decimos, mi hijo, eso es para la gloria de Dios. No es nada más para sacar buena nota, no es nada más para complacerme a mí. Es que tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, elevar a los niños a que hagan las cosas, no porque papá y mamá lo dicen, sino porque hay un principio bíblico detrás que impulsa su conducta, su comportamiento e incluso su motivación. Esa es la idea de formar a nuestros hijos en esta serie de normas y hábitos para formar el carácter. Yo creo que no podemos medir el valor de hacer eso. O sea, cuando tenemos niños pequeños es difícil medir cuánta importancia tiene el cómo motivamos a nuestros hijos desde que son chiquitos. Con qué motivación queremos que hagan las cosas. Si empezamos desde un principio a motivarlos y a basarlos en principios bíblicos, eso va a tener hacer una diferencia muy grande en sus vidas. Es muy importante. Yo recuerdo una vez, con esto concluyo, Susi, yo recuerdo una vez, mi mamá me hizo una corrección con respecto a una amistad que yo tenía. Ella fue a mi habitación y me dijo, mi hijo, esta amistad con la que tú te estás juntando, este amigo con el que tú te estás juntando, no me gusta, no me deja tranquila. Yo quiero leerte un versículo. Esa fue la primera vez que yo leí ese versículo, que decía que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Increíblemente, ese versículo como que penetró mi mente, mi corazón, y yo dejé de ver a esa persona, me dejé de relacionar con esa persona. Y como lo que tú dices, o sea, ¿cómo vamos a nuestros hijos si le hacemos las correcciones o las observaciones del lugar haciendo uso de la palabra, que tiene una fuerza en sí misma, pero habiendo orado por esto, para que cuando la palabra le sea leída y expuesta, el niño responda con sumisión y humildad a lo que se le está leyendo? Eso es lo que queremos. Sí, amén, amén. Y eso requiere que conozcamos nosotros también la palabra para poder hacer eso. En el segundo componente del plan que sugieres que se puede basar en estas palabras disciplina e instrucción es la disciplina correctiva, ¿verdad? Y me encantan dos frases de esta sección del capítulo 8, los voy a leer. Dice, como parte de su plan de formación que consiste en tallar en nosotros la imagen de Cristo, nuestro Padre Celestial enfrenta con prontitud todo rasgo en nuestra manera de pensar o proceder
que no se corresponda con Cristo. Y luego, un poco más adelante, agregas esta oración. Oh Señor, ayúdanos a comprometernos con la santidad de nuestros hijos, tanto como tú estás comprometido con la nuestra. Hermano, ¿por qué nos cuesta tanto a los padres de hoy enfrentar el pecado destructivo en nuestros hijos? ¿Será que no valoramos la santidad de nuestros hijos? Hay muchas razones por las que nosotros no enfrentamos el desvío moral y el desvío espiritual de nuestros hijos con tanta prontitud ni con tanta intensidad como Dios lo hace con nosotros. Pero una razón puede ser que nosotros mismos estamos espiritualmente débiles, no nos sentimos o no estamos en las condiciones espirituales como para percatarnos de un mal o de un pecado con la rapidez que debemos hacerlo. A veces estamos insensibilizados hacia el pecado. Porque es el ambiente en el que nos desenvolvemos. Si nuestra comunión con Dios se enfría por alguna razón, pues perdemos sensibilidad. Y muchas veces pasan frente a nuestros ojos cosas que debimos observar, debimos atender, debieron llamarnos la atención, pero no nos percatamos porque estamos fríos espiritualmente. Entonces, muchas veces la falta de confrontar a nuestros hijos con su pecado es una indicación de la frialdad espiritual o de la tibieza espiritual en la que nosotros estamos viviendo. En otras ocasiones, como mencioné con Elí, puede ser una pereza en nosotros, una pereza paterna que tenemos, no queremos conflictuarnos con nuestros hijos porque es difícil tener esa conversación de reprensión, de corrección, y eso nos lleva entonces a acomodar nuestra carne porque preferimos la comodidad que la santidad y no lo hacemos. Entonces, si así podemos listar otras motivaciones, el miedo también puede ser un motivo de por qué nosotros no enfrentamos con la prontitud que debemos o con la intensidad que debemos el pecado de nuestros hijos. Sea cual sea la razón, Dios toma muy en serio nuestra falta de diligencia en confrontar los desvíos de nuestros hijos. Y lamentablemente, eso tendrá una triste consecuencia en la vida de nuestros hijos y en nuestras propias vidas, porque su desvío producirá dolor en sus vidas y en las nuestras. Entonces, la paternidad de Dios es un espejo en el que nosotros debemos vernos. Dios no permite o no nos deja salirnos impunes con nuestro pecado. No deberíamos nosotros tampoco hacerlo con nuestros hijos. Yo he pensado algunas veces cuando he visto a familiares de un niño muy pequeño, alrededor de ese niño que se está tirando al piso en un berrinche y todos se están riendo. Y yo pienso, si ese niño tuviera 15 años y estuviera haciendo eso, no se estaría riendo. Pero porque es un niño pequeño, su pecado parece chistoso o gracioso. Y creo que muchas veces, especialmente en los niños pequeños, no lo vemos como pecado, no lo vemos con seriedad. Lo vemos como ocurrencias infantiles. Sí, entonces el problema es entonces que los padres no empezamos realmente a resistir, a intentar resistir el pecado del corazón de nuestros hijos hasta que sea muy tarde. Hasta que ya hemos dejado que se desarrolle hábitos pecaminosos y actitudes pecaminosas cuando estaban más tiernos, más pequeños y pudo haber sido una labor quizás más efectiva, ¿no? Cuando están más pequeños. Así es. Bueno, el tercer componente del plan de crianza basado en Efesios 6:4 tiene que ver con la palabra, ahora sí, instrucción, ¿verdad? La segunda palabra, amonestación o instrucción. Y específicamente comentas acerca de advertir de una manera oportuna y amorosa. Y yo creo que muchos padres podemos caer en el error de amenazar en lugar de advertir bíblicamente a nuestros hijos. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas y cómo debemos utilizar la advertencia de una manera correcta y amorosa en la crianza? Sí, esa palabra que Pablo usa ahí, que es amonestar, yo diría que en español es la mejor traducción, porque la traducción instrucción pierde la connotación de advertir que tiene la palabra amonestar y que está en el original.
Entonces, Ujú. la palabra amonestar es como esta actitud paterna de advertir que un curso de acción puede tener un resultado no deseado en la vida de Mm. nuestros hijos. Ujú. Es como cuando nos acercamos a alguien y le decimos, mira, ten cuidado con esto, porque Ujú. puede conducir a tales y tales consecuencias. Entonces, la diferencia entre advertir y amonestar, o advertir y amenazar, perdón, que es lo que tú dijiste, Amenazar, porque hay sí. muchos que Ujú. piensan que esta amonestación debería ser como una amenaza. Sí, Es sutil, pero yo creo que primero hay una diferencia en tono. Hay una diferencia sí. en tono. El tono de la amenaza es diferente al tono de la advertencia. En la advertencia se nota un interés por la persona. En la amenaza se nota un interés en el dolor de la persona. ¿Ok? Mm. Eh, y eso, como dije, es un poco sutil, pero creo que debemos revisarnos muy bien cuando vamos a amonestar y a advertir a nuestros hijos de que ciertas conductas o ciertas decisiones pueden tener consecuencias. Entonces, lo primero es que en el tono con el que lo decimos, nuestros hijos deberían entender que estamos interesados en ellos. Y Mm. número dos, la amenaza quiere controlar, la Sí, advertencia quiere formar. ¿Ok? exacto, sí. Y muchas veces el tono de amenaza a veces se desborda. Es como que yo le digo a mi hijo, si vuelves a hacer eso, nunca más vas a poder jugar con ese juguete. O sea, se desborda. Pero si yo le Sí. digo, si vuelves a hacer eso, te vas a pasar una semana sin jugar con tus juguetes. Es más moderado, es más lógico, está más en control de la situación y no quiere controlar al otro, sino formar al otro. Entonces, esa es la Exacto. diferencia entre advertir y amenazar. La advertencia tiene un interés expreso por la persona que el otro siente, que la persona siente, y lo hace entonces con la intención de formar y no controlar al otro. Esa es la diferencia. Ujú. Sí, sí, yo creo que es muy fácil caer como en aventar por ahí amenazas, ¿no? Eh, bueno, yo lo veo mucho, uno puede andar aquí en la tienda y escuchar a las mamás amenazando casi de manera ridícula a los niños, y eso exactamente, están, de hecho, yo diría manipulando, o sea, el control al cual tú te refieres. Yo creo que muchos padres no se dan cuenta cuánto manipulan a sus hijos y les llegan a decir cosas que no son ciertas, que no son Yo diría que ciertas. la amenaza, incluso cuando la expreso, es mucho más corta y breve que la advertencia, que es mucho más elaborada y pensada y explicada. La Sí, amenaza es más sí. concluyente y no quiero mucho trato contigo. Perdóname que te interrumpí. Ujú. No, no, no. No, es exactamente eso. Y la advertencia instruye, porque estamos hablando de cómo esa palabra es como instrucción y amonestación, pero instruye. Y entonces cuando incluso cristianizamos la amenaza y decimos cosas como Dios te va a castigar o cosas así, no estamos instruyendo con verdad bíblica. Entonces estamos creando ideas incorrectas en las mentes de nuestros hijos. Basado en el Pero miedo, sí, para crear sí, miedo y crear un comportamiento distinto por miedo y no porque se entendió qué es lo que se desea. sí. Entonces yo tomaría la oportunidad de advertir a los padres que si tú estás amenazando a tus hijos, incluso con ideas bíblicas o supuestas verdades, pero las estás tratando de usar para manipular o controlar a tus hijos, no va a tener un efecto de instrucción bíblica. Y eso va a ser dañino al Yo final. recuerdo que en varias ocasiones, en el trato con mis hijos, en momentos que he tenido que reprender o advertir, en algunas ocasiones me he equivocado, he pedido perdón por ello, pero en otras ocasiones en los que yo diría que lo he hecho bien basado en esta enseñanza que estamos conversando, cuando yo le anuncio una consecuencia a mi hijo o a mis hijos por algún motivo, usualmente uso las palabras, hijo, mira, si esto sigue así, lamentablemente, con dolor en mi alma, yo tendré que tomar esta decisión. O Ujú. sea, ahí él nota que yo sufro
con que él sufra. Sí. Y esto no es de mi agrado tampoco. Pero cuando él nota un padre amenazante que como es casi un sádico que disfruta con el dolor ajeno, él se siente irritado y airado. Pero cuando yo le apelo a su amor y apelo a su interés por mí y mi interés por él y digo, mira, lamentablemente no me dejas más opción que tomar esta decisión, es diferente. El efecto que eso tiene en el corazón de él es totalmente diferente. Sí, y cuando leemos la Biblia con nuestros hijos, cuando estudiamos la palabra, podemos ver este patrón en la palabra también. Dios advertía, Dios amaba, pero Él advertía y luego Él permitía que las consecuencias cayeran. Entonces nuestros hijos pueden ver que es un Dios de amor, pero también es un Dios que tiene que castigar el pecado. Y eso nos puede ayudar también en este aspecto. Bueno, el cuarto y último componente del plan de crianza bíblica que nos presentas en el capítulo 8 es la instrucción regular de la palabra de Dios. Y hemos hablado de muchas diferentes formas de esto en nuestros episodios e incluso en esta serie. Pero ya que vamos a cerrar esta serie, ¿verdad? Ya vamos a terminar con este libro de crianza bíblica. ¿Tienes algunos últimos consejos para los padres específicamente sobre el rol de la instrucción regular de la palabra de Dios? Sí, bueno, este quizás es el componente más conocido de la crianza bíblica, lo que conocemos como el altar familiar, el devocional familiar, el momento donde la familia viene alrededor de la palabra y tiene una reflexión corta o larga en familia. Y pues yo diría, vuelvo y repito, ese es el componente más conocido de la crianza cristiana, la crianza bíblica. Y ciertamente es un componente importante, pero no es el único. Fíjate que hemos hablado ya del concepto de amonestar con regularidad, también de nosotros tener la casa, el hogar basado, fundamentado en principios bíblicos, prácticos. Pero este componente de la enseñanza, yo menciono que hay básicamente dos formas de hacerlo. Una, la manera formal, yo no voy a abundar en ella. La manera formal es tener un devocional con nuestros hijos. Un devocional donde compartamos un pasaje, una historia, dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad también debería ser la longitud de eso, ¿ok? Donde yo, sí, mientras más pequeños, más conciso, más breve, por así decirlo, pero vamos al punto para que el niño capte una idea y pueda quedarse con ella. Y mientras más van aumentando nuestros hijos en edad o van creciendo, pues podemos tener otro tipo de conversaciones y de devocionales. Está entonces la otra forma de hacerlo, esa es la manera formal. La manera informal de hacerlo es cuando nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, bañamos nuestra vida de conceptos bíblicos. O sea, vamos a un supermercado y compramos algo y decimos ahí, bueno, eso no lo vamos a comprar porque no lo necesitamos. Tenemos que ser buenos mayordomos de los recursos del Señor. Vamos a comprar a un vendedor ambulante y le compramos una fruta, por ejemplo, y le damos una buena propina y decimos, bueno, el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Déjame yo darle una propina a este vendedor ambulante. Vamos caminando, vamos conduciendo nuestro auto y pasa algo en el tránsito que nos irrita y en ese momento pues, oye, y decimos una palabra que nos avergüenza y le decimos, ay, perdóname, Señor. Mi pecado todavía sigue dominando mi mente. Y mis hijos están ahí siendo testigos de todas estas cosas. Y eso es exactamente lo que dice Deuteronomio 6, cuando dice que estas cosas que yo te enseño hoy estarán en tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Cuando vayas por el camino, cuando estés en la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, en todo momento, en todo lugar, yo tenga una expresión que se corresponda con una enseñanza bíblica donde mis hijos vayan capturando la cosmovisión de que todo lo que hacemos y somos está enmarcado en Dios. Pablo decía que en Él nos movemos y existimos. O sea, toda nuestra vida puede ser definida por la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros hemos limitado la palabra y los principios bíblicos para la iglesia y para el devocional familiar. Y todo lo que está fuera de eso, vivimos la vida como mejor nos parezca, como más nos convenga, como más nos guste, pero no gobernado por estos principios. Entonces yo pienso, y quiero hacer énfasis en eso, que si yo tengo un devocional familiar regular
y no tengo una vida cotidiana gobernada por estos principios y que incluso yo los exprese y que ellos entiendan que yo actúo así y hablo así y vivo así por esto, que la palabra instruye, el devocional va a tener poco efecto. De ahí que Deuteronomio 6, que me encanta ese pasaje, dice, estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Es mi postura que el principal componente de la crianza cristiana es un padre y una madre que han puesto su corazón en la palabra de Dios o que la palabra de Dios ha llenado su corazón. De ahí se deriva todo lo demás. Pero no hay forma de que yo pueda transmitir un mensaje a un hijo y que ese hijo me crea y me obedezca si yo no lo vivo en mi vida. Es muy poco probable. Bueno, Dios es soberano, Dios puede hacer cosas imposibles, puede abrir mares y puede permitir que un padre incoherente tenga un hijo que sirva a Dios y que obedezca a Dios, pero eso es muy poco probable, no pasa así. Entonces yo quiero dejar, por así decirlo, pues esta idea de que lo que hagamos tiene que estar, primero, tiene que partir de un corazón que está absolutamente entregado al Señor y sumiso a su palabra, nosotros, y que desde ahí emanen entonces los principios de crianza que nosotros vamos a vivir con nuestros hijos. Y entonces que la instrucción de la palabra en el devocional, en la iglesia, en el colegio cristiano en el cual quizás estén nuestros hijos, o en homeschooling, o en escuela en la casa, que todas esas cosas sean un complemento a una vida coherente que yo les vivo a ellos, que yo vivo frente a ellos y que ellos pueden ver y percatarse de que no es algo ficticio, sino que es algo real que yo vivo. Amén, amén. Yo creo que minimizamos mucho el poder de simplemente un papá o una mamá que está creciendo y está sometido a la palabra y crece junto con sus hijos. A veces tenemos la idea de que tenemos que ser súper cristianos papás para que podamos criar hijos buenos, ¿verdad? Pero el punto es que ellos nos vean a nosotros en la palabra, corrigiendo nuestras vidas, creciendo nosotros mismos y ellos nos van acompañando, ¿verdad? Es como si tomara de la mano a mis hijos y dijera, camina conmigo, yo también sigo creciendo, yo también sigo aprendiendo. Pues gracias porque este libro, Crianza Bíblica, es una herramienta muy útil para que podamos hacer precisamente eso, ¿verdad? Podamos leerlo, tomar en cuenta muchas buenas indicaciones y sugerencias y principios, y que eso nos capacita para poder caminar con nuestros hijos en esta jornada de la crianza bíblica. Gracias por tu esfuerzo con el libro y también con esta serie. Gracias, Susi. Agradecemos Te mando mucho. un abrazo en Cristo y agradecido una vez más por tu dedicación y por lo detallado que hiciste estos episodios. Fue entretenido para mí, fue bueno para mi alma poder compartir todo este tiempo y ojalá que esto sea de gran edificación para los que escuchen. No lo dudo que sea. Y gracias a todos los que escuchan y nos han seguido en esta serie. Y te animamos, si todavía no consigues el libro, sigue buscándolo, seguramente lo consigues. Es publicado por Editorial Vida, se llama Crianza Bíblica, por el autor Héctor Salcedo. Y gracias por siempre acompañarnos. Vamos a tomar una pausa de algunas semanas y después retomaremos una nueva serie. Gracias y que Dios te bendiga mucho en tu crianza. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.